Cordial saludo, apreciados estudiantes. Soy su profesor Jorge Yair Sánchez, docente de química, y en esta oportunidad vamos a hablar muy puntualmente acerca de lo que es el enlace covalente. El enlace covalente es el segundo tipo de enlaces que podemos encontrar. Este enlace, pues principalmente se forma cuando dos átomos idénticos comparten electrones de manera equitativa. Por eso se habla de el compartir de electrones. Aquí los átomos, los elementos que participan de este enlace, pues son los que, para que se forme el enlace, comparten electrones de manera equitativa. Este enlace pues resulta porque hay una atracción mutua entre los núcleos para los electrones compartidos. Aquí los núcleos se atraen y por eso es que se da este enlace. Y como producto de la formación de esta atracción mutua entre átomos idénticos, pues vamos a tener una molécula cuyas características van a ser de un compuesto mucho más estable que cuando los elementos están solos, cuando los elementos están sin agruparse. Dicho esto, pues entonces tenemos que este enlace ya se forma entre átomos que tienen, se puede dar por estas dos circunstancias, o bien sea porque los átomos tengan la misma electronegatividad. Recuerden que la electronegatividad es esa tendencia, esa propiedad periódica que consiste en la tendencia de un átomo a atraer electrones. Entonces, el enlace covalente se forma cuando los átomos tienen o bien sea la misma electronegatividad o una electronegatividad muy próxima. Pero aquí hay una característica: la diferencia entre las electronegatividades de los elementos que participan en la molécula, es decir, de los elementos unidos mediante enlace covalente, tiene que ser menor que 1.7. Esa resta tiene que ser menor que 1.7 para que podamos clasificar ese compuesto o esa molécula como un compuesto o un enlace covalente. Aquí en el enlace covalente se reconoce al par electrónico como la entidad fundamental de la unión química. Es decir, en el enlace covalente se da el enlace covalente porque hay un par electrónico. Aquí el par electrónico o los dos electrones que se comparten son la entidad, es decir, es lo que permite la formación del enlace. A través del enlace covalente, pues la molécula o los elementos que conforman esa molécula, pues vienen a adquirir una estructura estable del gas noble, debido, pues principalmente a la compartición de esos pares de electrones. Aquí vamos a compartir electrones. Recuerden, en el enlace iónico, un átomo es el que transfiere electrones y otro es el que recibe. Aquí, en el caso del enlace covalente, sean los dos elementos, o los tres, o los cuatro, los que participen del compuesto, cada uno estará aportando un número definido de electrones. Aquí todos ponen electrones. En el enlace iónico, uno es el que aporta los electrones y otro es el que los recibe. Por eso hay transferencia de electrones. En este enlace, en el enlace covalente, simple y llanamente hay una compartición de electrones. Insisto, no hay transferencia de electrones, simplemente se comparten electrones, y regularmente este enlace ocurre al unirse un no metal consigo mismo o con otro no metal, y esta es otra característica fundamental. El enlace covalente básicamente se desarrolla entre elementos no metálicos, sean entre ellos mismos o entre elementos no metálicos diferentes, entre no metales diferentes. Aquí tenemos que la molécula del hidrógeno pues se forma cuando se une dos átomos de hidrógeno. Recordemos que por configuración electrónica y por su composición,
el átomo de hidrógeno pues solamente tiene un protón, un neutrón y un electrón. Y pues para poder formar una molécula, pues este átomo de hidrógeno necesita unirse con un átomo similar. Fíjense que aquí, como cada uno tiene un electrón para compartir, se forma el enlace debido a que cada uno de los átomos de hidrógeno pues comparten ese electrón que tienen. Por ende, se forma la molécula del hidrógeno. Ahora, si revisamos por la diferencia de electronegatividad, si la electronegatividad de este átomo de hidrógeno es de 2.20 y esta es de 2.20, pues si nosotros cogemos 2.20 menos 2.20, esto nos va a dar 0. Y acabamos de decir que un enlace es covalente si la diferencia, es decir, si la resta entre las electronegatividades es menor que 1.7 y 0 es menor que 1.7. Otra característica, se da entre átomos iguales. Y aquí tenemos el átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno. Otra característica, se da entre elementos no metálicos. Y el hidrógeno es un elemento no metálico. Es importante que tengamos en cuenta que los enlaces covalentes nos permiten la formación o las formaciones de moléculas diatómicas, que era lo que yo les representaba hace un momento. Perdón, esto es agua, esto no es hidrógeno, pero aquí tenemos la molécula diatómica del hidrógeno. Aquí tenemos la representación del átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno, me forma el H2. Y ya, pues hablando en términos de fórmulas, pues estos dos átomos los vamos a representar como H2. Es decir, que cuando yo encuentro el O2, el F2, por ejemplo, el Cl2, pues son moléculas diatómicas, en este caso de oxígeno, de flúor y de cloro. Fíjense, cada uno es un elemento, son átomos no metálicos que al unirse, pues aportan, comparten los electrones que tiene cada uno de los átomos y permite básicamente esa anulación de las electronegatividades y por ende, pues forman esas moléculas diatómicas. Que también aquí encontramos otra característica, y es que al ser moléculas diatómicas, pues esto me indica que son sustancias en estado gaseoso. Estas son moléculas gaseosas. Y ya, para ir terminando con esta introducción al enlace covalente, pues vamos a mirar la clasificación. Como lo vimos en algún otro video, el enlace covalente tiene una clasificación mucho más amplia. Y aquí vamos a ver que según el número de electrones compartidos, según el número de electrones aportados y según la diferencia de electronegatividad, son los criterios que tenemos para clasificar el enlace covalente. Según el número de electrones compartidos, pues vamos a ver el enlace covalente simple, tenemos el enlace covalente doble y el enlace covalente triple. Según el número de electrones aportados, pues tendremos el enlace covalente normal y el enlace covalente coordinado o dativo. Y el tercer criterio de clasificación en el enlace covalente es según la diferencia de electronegatividad, y esto me genera un enlace covalente no polar y un enlace covalente polar. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar esta introducción y definición de lo que es el enlace covalente. Ya en los próximos videos estaremos viendo de manera muy puntual estos criterios de clasificación del enlace covalente.